vamos a ir entonces a la Biblia. Continuar en el libro de Marcos, donde hemos estado leyendo. Ahora ya hemos llegado al capítulo 10 de Marcos. A ver. Marcos, entonces, capítulo 10. Y hoy tenemos varios temas interesantes. Vamos a hablar de cuestiones de obras, de pecado y no pecado, ¿no? Cómo vivir la vida, temas prácticos. Una serie de preguntas que la gente le hace a Jesús y Jesús va respondiendo preguntas y nosotros pues tenemos el privilegio así de ver un poco qué es lo que enseñaba Jesús. Y yo me imagino, bien, que lo que dice aquí, pues esto era este tipo de responder preguntas y cosas así, era muy común en su ministerio. Yo me imagino que pasaba mucho tiempo ayudando a la gente a tomar decisiones, a entender qué era lo que Dios mandaba y qué es lo que esperaba Dios en cuanto a temas específicos, y pues haría mucho de eso. Los autores de los evangelios pues incluyeron un poquito, y aquí tenemos una porción pequeña, pero como digo, me imagino que mucho más, y realmente es un privilegio pues poder tener estas secciones de la Biblia y ver un poco qué es lo que enseñaba Jesús. Primer tema es el tema del divorcio, que desde luego es un tema muy bueno, difícil, por lo tanto igual controversial dentro del cristianismo. El divorcio pues es... bueno, vamos a ver lo que dice Jesús acerca de él. Bien, antes de empezar vamos a orar y que el Señor nos dirija, que me ayude a mí y que nos ayude a todos a aprender de la Biblia. Bueno, nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu amor, gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, gracias por el privilegio que es estudiar tu palabra. Pido que este tiempo sea un tiempo provechoso, pido que cada hermano crezca, pues por el tiempo que podemos pasar aquí juntos. Te lo pedimos todo entonces en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, vamos a ver si podemos conectar otra vez con Jorge, que se perdió otra vez la llamada. Estará sin batería. He llamado los dos números. Sí, a ver si llama. Vale, bueno, sí, intenta conectar contigo. Muy bien, bueno, vamos a empezar entonces. Marcos, capítulo 10, versículo 1. Dice, levantándose de ahí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió al pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba, como solía. Vuelvo aquí al mapita, rápidamente, pues no aparece el ratón, ¿verdad? Y no sé si puedo añadir el ratón. Bueno, la zona de Judea está arriba, cerca del mar de Galilea, el pequeño lago que se ve ahí hacia la parte superior del mapa. Así que ahí está el Señor Jesús enseñando, dice. Les enseñaba como solía. Otra vez, esto sería bastante típico, ¿no? Bueno, y vienen a preguntarle, dice, se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle, si era lícito el marido repudiar o divorciar, bien, a su mujer. Desde el principio vemos que esto era una pregunta, bueno, controversial también en el tiempo de Jesús, obviamente, pero venía con mala intención. Venían los fariseos intentando que dijera algo en contra de Dios. Así que es muy importante ver cómo Jesús responde a esta pregunta. Cómo trata con una situación como el divorcio, que antes de decir nada, ¿no? Yo no sé quién está escuchando, quién quizás escuche esto en el futuro, en Facebook, en Internet, pero el que haya pasado por un divorcio, pues primeramente lo siento, ¿no? Porque es muy triste y desde luego es una situación dura y algo muy difícil. Esto no es para echar culpa o condenación o para que uno se sienta peor por algo del pasado. Todos hemos tomado decisiones equivocadas en nuestras vidas, de muchos tipos diferentes. Todos hemos pecado. Y lo que ha pasado, ¿no? Lo que es del pasado, pues gracias a Dios, Dios lo restaura, Dios lo arregla, Dios lo perdona. Bien, hay esperanza. Esto no es para quitar esperanza a nadie, bien, el que haya pasado por una cosa, pues por el divorcio o algo así, pues
esto es, bueno, espero que tengamos esperanza sabiendo, ¿no?, que Jesús ofrece perdón, Jesús ofrece restauración y Dios tiene un plan para ti, no importa lo que haya pasado bien antes. Bien, ahora, si uno está contemplando el divorcio, está con problemas matrimoniales o quieres saber lo que dijo Jesús, bueno, esto sí que es para ti, ¿no? Esto realmente es lo que dijo Jesús acerca del tema y creo que es muy muy importante. El divorcio pues es algo que ha ido aumentando tremendamente en las últimas generaciones. Hace unas generaciones el divorcio pues era visto como algo terrible, ¿no?, en la sociedad. La gente pues igual no se divorciaba, aunque dejaran de amarse, aunque aunque el matrimonio realmente estuviera muerto, no se divorciaban pues por el miedo o la vergüenza en la sociedad acerca del divorcio, ¿no? Y eso realmente, o sea, un matrimonio muerto es realmente tan grave, tan malo como un divorcio, un matrimonio roto. Realmente no hay gran diferencia en ello. Así que el problema fundamental aquí es pecado en el matrimonio, problemas entre el matrimonio. Bien, el divorcio es una consecuencia, es ¿cómo se llama? Un síntoma, no es un problema. Y realmente no se puede tratar simplemente del divorcio separándolo de lo que es el amor entre las personas. Pero los fariseos pues hicieron esta pregunta específica, ¿no? A ver si es lícito que un marido repudie o divorcie a su mujer. Bueno, ¿qué dijo Jesús? Él respondió, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Bien, les llevó a la Biblia, ¿no? Los fariseos, bueno, en el Antiguo Testamento Moisés había especificado normas en cuanto al divorcio. Él había especificado cuándo se podía divorciar y cuándo no. Bien, habían leyes. Al final, en el Antiguo Testamento tenemos códigos penales, leyes en cuanto a lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. Parte de esto era pues leyes morales, cosas que Dios prohibía, y algunas cosas eran cosas de gestionar, pues leyes como cualquier país tiene que tener leyes, ¿no? Y gestionar temas de separación y divorcio. Bueno, ¿qué dijo Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. O sea, Moisés, como se dice, legisló acerca del divorcio, ¿no? Dio normas en cuanto a ellos y realmente Moisés lo que hizo fue expresar la forma justa, la forma correcta de hacer el divorcio. Y cuando lees el Antiguo Testamento, cuando Moisés habla del divorcio, es una cultura muy distinta, ¿no? Hay desde luego cosas muy distintas en cuanto a cómo se ve al hombre y la mujer y cosas que entendemos diferentemente hoy en día. Pero Moisés puso las normas del divorcio para la protección de, especialmente en esa cultura, las mujeres. Bien, cuando uno era divorciado, una mujer era completamente dependiente en esos días. El divorcio era una forma de regularlo. Bien, no era lícito que un hombre se casara con alguien y después la divorciara y la dejara absolutamente sin recursos, desamparada. Bien, que en esos tiempos, otra vez, son tiempos muy diferentes. Bien, esa mujer se quedaba pues desamparada, se quedaba sin recursos. Y temas de divorcio pues era legislar cómo hacerlo correcto, o sea, cómo hacerlo y protegiendo en gran parte a las mujeres que estaban siendo repudiadas, estaban siendo echadas a un lado. Bien, siempre pues por el pecado. Pero bueno, vamos a ver cómo continúa Jesús. Moisés permitió, o sea, Moisés legisló acerca de ello. Bien, Moisés habló del divorcio. Por lo tanto, ¿es lícito divorciar?, dicen los fariseos. Respondiendo Jesús les dijo, pues por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Vale, ahora, bueno, ¿qué significa? Jesús les dice, Moisés puso esto, lo codificó en la ley. ¿Por qué? Porque su gente, su pueblo, el pueblo del Antiguo Testamento, era pecador. Porque eran duros, como dice Jesús, duros de corazón. No vivían correctamente, hacían el mal. Y esto significa que habían matrimonios muertos, habían matrimonios rotos, había adulterio, había pecado,
Había matrimonios destruidos en los tiempos de Moisés, igual que en los tiempos de hace 2 o 3 generaciones, igual que en los tiempos de hoy. Bien, por la dureza de nuestro corazón. Jesús, bueno, simplemente empieza explicando eso, ¿no? Después, que dice, pero al principio de la creación, dice, varón y hembra los hizo Dios. Ahora va a entrar Jesús a algo muy sencillo, algo que no debería ser difícil de entender, aunque hoy en día el tema del matrimonio se hable mucho y se quiera reinventar, se quiera cambiar la definición, bien, modernizar, si quieres, entre comillas, la definición del matrimonio. Esto es lo que estableció Dios, bien, y esto no ha cambiado. Dice, para el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Dios creó los dos sexos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Bien, aquí muy sencillamente describe lo que es el matrimonio. Bien, dos personas no necesariamente dependientes de sus padres, bien, pero forman parte de una familia, forman parte de la familia de sus padres, bien. Se desvinculan de la familia en un sentido y se forman una familia nueva. Dejan sus padres y sus madres, se unen y crean una familia nueva. Bien, eso es definición muy sencilla de lo que es el matrimonio. Hombre y mujer se unen en familia nueva. Dice, y los dos serán una sola carne. Otra vez, esta idea de unión. Dos personas distintas forman pues una carne, una familia nueva. Así que ya no son más dos, sino uno. Bien, por lo tanto, el tema del divorcio es intentar decir, no, yo no quiero formar parte de este matrimonio. Bien, y yo sé que pues siempre hay complejidades. Pero el divorcio es decir, no somos una carne, somos dos, ¿no? Y no estamos de acuerdo, no vamos a vivir juntos, vamos a volver a separarnos, intentar ir atrás en el tiempo como si no se hizo, como si no fuese el matrimonio algo que ocurrió. Pero Jesús está diciendo, bien, el matrimonio es irreversible. El matrimonio es una unión, una cosa nueva, una familia nueva. Los dos serán una carne, así que ya no más dos. O sea, pierden sus identidades de solteros, pierden sus identidades anteriores y tienen pues una identidad nueva dentro de esta familia. Y Dios lo diseñó como algo permanente, ¿bien? Algo que no debía de cambiar. Dios, cuando diseñó al hombre, diseñó al matrimonio, ni siquiera existía la muerte, ¿bien? La muerte es otra cosa que puede romper el matrimonio. Una pareja está casada y pues suele morir una persona de las dos antes del otro y se deshace el matrimonio de esa forma. Eso no fue parte del plan de Dios. La muerte no estaba en la creación. Bien, eso vino como consecuencia del pecado. Dios creó el matrimonio para que fuese eterno, ¿no? Para que dos personas ya el resto de la eternidad estuviesen juntos. Dice, así que no son más, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, ¿bien? Y ese hombre, pues estamos hablando aquí del hombre y la mujer, los del matrimonio. No se puede y no se debe. Esto es la norma de Jesús en cuanto al divorcio, ¿no? No se puede separar lo que Dios unió, lo que Dios hizo. Jesús da una respuesta muy concisa, muy sencilla, ¿bien? No se debe separar, no se debe divorciar. Dice el 10, en casa volvieron los discípulos a preguntarle más. Bien, porque, como digo, esto era una... Se ve que Jesús no entró y no empezó a entrar en mucho detalle. No entró a dar caso, a responder a todos los casos, a responder a todas las excepciones y todo eso, ¿no? Él dijo, Dios creó al matrimonio como algo permanente, no se debe de romper. Bien, punto. Y así de sencillo. Eso fue su respuesta. Los discípulos pues se quedaron con la incógnita porque Jesús rehusó meterse más, rehusó hablar en más detalle. Así que le preguntan y ahora con los discípulos va a hablar un poco más en detalle y realmente llegar un poquito más al razonamiento de su respuesta. ¿Bien? Y llega y responder al por qué, o sea, si Dios no lo quiere, si está mal el divorcio, porque estaba en la ley de Moisés, porque lo reguló Moisés, ¿no? Pues dice el versículo 11, y les dijo,
cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, ¿qué está haciendo? Dice, comete adulterio contra ella. Bien, ante los ojos de Dios, el matrimonio es algo permanente, no se puede deshacer. Dios no inventó el matrimonio con una cláusula de separación, de divorcio. De hecho, yo me acuerdo, ¿no? Cuando nos casamos Raquel y yo por la parte civil, pues tuvimos que firmar y nos hicimos pues lo que sería la boda civil, y se pasó más tiempo hablando de las razones por separarse que lo que era el matrimonio. O sea, esencialmente el contrato era un montón de motivos, cláusulas, asteriscos, por las cuales uno podía separarse. Realmente la boda fue eso. Y fue muy, muy triste porque no se debe ni contemplar lo que es la separación, ¿bien? Porque el matrimonio no es eso, ¿bien? El matrimonio es algo permanente. Dice, cuando uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Pues para Dios, o sea, es igual que el adulterio, ¿bien? El adulterio es, pues, cuando uno comete pecado con una mujer con un hombre, bien, que no está dentro de ese matrimonio, pues lo mismo es, si hay divorcio o no hay divorcio, pues para Dios es como el adulterio, porque no se deshace el tiempo. El matrimonio se hizo, ¿no? El matrimonio no se puede deshacer de esa forma. Dice, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete el adulterio. Exactamente lo mismo, ¿no? Para el hombre o por la mujer, por ambas partes. Hasta allí termina, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué dice todo esto? O sea, Jesús es bastante tajante, bastante, ¿cómo se dice? Estricto, claro, en cuanto a su regulación acerca del divorcio, ¿bien? Y el tema, o sea, el caso sigue siendo que Moisés puso allí las normas para el divorcio. ¿Por qué hizo eso? Bueno, hay circunstancias por culpa del pecado, ¿bien? Siempre por culpa del pecado, donde es imposible el matrimonio, ¿bien? Tristemente, no debería ser así, no debería haber divorcio en el mundo, ¿bien? Pero hay ocasiones, han habido, pues, o sea, puede ser que haya cosas como abuso dentro del matrimonio, puede ser cosas de adulterio. Hay circunstancias, ¿bien? Otra vez, por un mundo terrible en el cual vivimos, porque tú y yo somos pecadores. Por el pecado hay circunstancias donde no se puede ya más vivir en matrimonio, ¿no? Donde es imposible, por una razón u otra. Bien, hay circunstancias, ¿cómo se diría? Sí, bueno, circunstancias que invaliden o que hagan imposible continuar con el matrimonio. Bien, sí que Moisés sí reguló cómo hacer el divorcio cuando era imprescindible. Y Jesús no le contradijo a Moisés. Bien, Jesús habló de cuando Moisés puso esta norma, ¿por qué lo hizo? Porque somos pecadores y porque sabía que existían estos casos, bien, por culpa del pecado, donde hay que divorciarse. O hay que por lo menos separarse del matrimonio, ¿no? Y el divorcio, en ese caso, es la forma legal, la forma, pues, para proteger a las personas más inocentes, en el caso que fuera, ¿no? Una forma justa o legislada de poder gestionar lo que sería pues, intentar deshacer este matrimonio. Pero nunca está bien, nunca es correcto, ¿bien? Jesús no contempló ningún caso donde era bueno divorciarse. El divorcio siempre es algo malo, siempre es algo, pues, en contra del plan de Dios. Yo he dicho en otras ocasiones, ¿no? Muchas veces por culpa de pecado, por nuestro pecado, llegamos a circunstancias donde no hay alternativa buena. Tristemente, podemos meternos en una situación donde hay dos caminos y los dos caminos son malos, ¿no? Y el divorcio a veces es
pues el único camino que queda. Y es un camino malo, es un camino en contra del plan de Dios, pero es la única forma de proceder, en un sentido, ¿bien? Y Jesús nunca dijo, en una circunstancia, pues, como una circunstancia extrema, como, pues, abuso dentro del matrimonio, o adulterio, pues, continuo, o cosas donde... O sea, Jesús nunca mandó que dos personas forzaran un matrimonio que era imposible. Bien, nunca lo mandó. Dijo que el divorcio está mal, está en contra del plan de Dios, y lo dejó así de sencillo. Yo creo que nos complicamos a veces demasiado intentando a ver si hay cláusulas, hay excepciones, y los cristianos especialmente, porque los inconversos no se preocupan tanto, ¿no? Pero el cristiano pues intenta ver, y si en este caso esta excepción sería lícito o no, está bien, es permitido, Dios me perdonará o lo que sea. Y lo que yo creo sinceramente es que con la ayuda de un pastor, caso por caso, una persona que tenga dudas en cuanto a cuál es la decisión correcta o, fuera el caso, la decisión menos mala que tomar, pues con la ayuda del pastor, con la ayuda de la Biblia, con la ayuda del Espíritu Santo, pues Dios le guiará y Dios le ayudará a saber qué decisión tomar, y quizás en algún caso extremo pues el divorcio sea el menos mal camino, por decirlo así, ¿bien? Por lo tanto, o sea, yo no contradigo a Moisés, y Jesús no le contradijo a Moisés. No dijo que está rotundamente prohibido el adulterio, no dijo eso, ¿no? Eso sí, el divorcio, no dijo eso. Lo que dijo es que el divorcio está mal. El divorcio va en contra del plan de Dios y no debería ocurrirse. Bien, el cristiano bueno, otra vez, si es algo en el pasado, hay esperanza. Si es algo que ya ha ocurrido antes, pues Dios tiene una forma o sea, Dios restaura y Dios tiene un plan para cada persona, ¿no? Dios tiene un futuro para cada persona. No es para quitar la esperanza a nadie, ¿no? Pero si alguien está contemplando el divorcio, debería ser absolutamente la última opción. No es nunca bueno. No es nunca buena solución. Y yo creo que de esa forma lo explica Jesús, ¿no? Y no sé cómo... No creo que se pueda decir mucho más acerca del caso. Un poco caso por caso, un poco con la ayuda de Dios, cada uno tiene que tomar las decisiones que le parezcan mejor con la ayuda de Dios, ¿no? Tiene que estar cerca de Dios. Necesita... el cristiano tiene que orar, tiene que pedir la sabiduría de Dios, tiene que buscar consejos, si fuese el caso, y tomar la decisión que le parezca la correcta. Y así de sencillo. Ningún pecado es imperdonable, ¿no? Ningún pecado es el final de la historia para un cristiano. Dios perdona el adulterio, Dios perdona el divorcio, Dios perdona los pecados, ¿bien? No significa que sea, como dijo Pablo, aunque Dios lo perdone, no significa que puedo yo simplemente ir y pecar, ¿no? Eso es señal de que uno no es cristiano, es señal de que uno realmente no tiene un corazón arrepentido. Así que, o sea, mirando hacia el futuro, el divorcio está siempre mal, ¿no? Nunca es buena opción. Yo creo que así de sencillo lo dejó Jesús. Y igual no hay... O sea, igual se queda uno con incógnitas y hay que buscar sabiduría para una circunstancia en particular. Porque hay, como digo, hay excepciones, hay circunstancias, bueno, cada historia es diferente, ¿no? Y hay momentos donde no hay opción buena a tomar. Pero simplemente me quedo con lo que dijo Jesús aquí, ¿bien? Así de sencillo, el divorcio es algo triste, es algo terrible, es algo que nunca diseñó Dios y nunca quiso Él y que nunca le gusta. Bien, bueno, continuamos. Bien, dejamos atrás ese tema. Versículo 13, y veremos que estos temas van relacionados, pero bueno, ya veremos, ¿no? El versículo 13 dice, y le presentaban niños para que los tocase. Bien, esto ya, sección nueva de la Biblia. Jesús está enseñando y padres
bueno, padres traían a sus niños para que Jesús les tocase. ¿Bien? ¿Por qué lo hacían? No nos dice la Biblia. ¿Bien? Jesús curaba a muchos, ¿no? Pues muchas personas traían a personas enfermas a Jesús. No parece ser el caso aquí. Los padres querían que Jesús les tocara y quizás les bendiciera, que les hablara, o quizás pues era algo para que el niño lo recordase en el futuro. Bien, era algo, pues quería que sus niños le conociesen a Jesús. Bien, dice, y le presentaban los niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Yo me pongo en el lugar de los discípulos y me puedo imaginar, bien, muchas veces, pues padres con sus hijos pueden ser bastante pesados, ¿no? Pueden querer saltarse las normas, quieren romper reglas. Pensando de parte de los discípulos, un poco lo puedo entender, ¿bien? Porque Jesús está queriendo enseñar y los padres quieren interrumpirle de una forma, ¿no? Con sus hijos. Bueno, ¿qué pasa? Viéndolo Jesús se indignó. Bueno, Jesús se enfadó con los discípulos. Tomaron la decisión equivocada, evidentemente. Porque les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Porque de tales es el reino de Dios. Y bueno, aquí Jesús, esto es... bueno, voy a continuar, bien, y después menciono. 15. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Bien, Jesús está hablando siempre del reino de Dios, lo que es el plan de Dios, la salvación. Dice, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, les bendecía. Bien, yo creo que oraba por ellos, quizás les enseñaba y les daría incluso pues consejos para ellos, ¿no? Consejos personales para ellos. Bueno, en esta historia, vemos que a Dios amaba a los niños. Bien, eso es una lección muy clara aquí, ¿no? Jesús amaba a los niños. Los discípulos quizás no tenían tanta paciencia con los niños como Jesús. Y Jesús sí, Jesús amaba a los niños. Pero más allá de eso, no era simplemente que le derritían el corazón a Jesús, ¿no? Más allá de eso, Jesús veía en los niños inocencia. Eso es un poco lo que describe a los niños. Ahora, no son inocentes del todo, ¿no? Los niños pueden cometer pecado. Y de hecho, pues muchos lo hacen, ¿no? No es inocencia completa. Pero, desde luego, los niños son mucho más inocentes que los adultos. Y viene esto justo después de la historia anterior, ¿no? Donde tienes a fariseos que no están buscando respuestas porque las necesitan, no están buscando realmente consejo. Están ahí, fariseos, sacando preguntas difíciles a Jesús, intentando que él diga algo para contradecir a Moisés, intentando que él caiga en una trampa. Y utilizando el tema del divorcio, que realmente es de vergüenza coger un tema tan triste, tan trágico, y como digo, Jesús fue muy... Jesús fue muy gentil a la hora de tratar con esto, ¿no? Porque hay gente que ha pasado por divorcio y ha sufrido mucho en todo ello, ¿no? Jesús no habló indignamente acerca del divorcio. O sea, lo trató con mucha sensibilidad. Porque es un tema sensible. Es un tema triste, un tema, pues, que involucra mucho dolor para ambas partes, ¿no? Siempre. ¿Y qué están haciendo los fariseos? Pues están usando este tema tan triste para intentar tropezar a Jesús. O sea, un poco cogiendo un tema muy sagrado como el matrimonio y realmente usándolo para mal, ¿bien? Y estoy seguro que a Jesús le da mucho asco eso, ¿bien? Es coger una cosa tan sagrada, una cosa que debería ser tan bella, una cosa tan buena como es el matrimonio, y bueno, buscar el lado oscuro, intentar pues hacerle tropezar a Jesús así, buscando ejemplos extremos en cuanto a que él se equivocara en cuanto al divorcio. Bien, el lado opuesto un poco eso es los niños. Bien, que otra vez los niños no eran inocentes en el sentido de nunca haber pecado, pero eran genuinos, ¿no? Los niños, pues,
no suelen andar tanto como los adultos, pues yendo a escondidas, intentando pillar a otro en trampas. Am, Está claro que hay niños traviesos y todo eso, ¿no? Pero hay una diferencia muy grande entre pues, los adultos que venían a Jesús intentando hacerle caer y estos niños que venían para que Jesús les abrazara, ¿no? Porque querían simplemente estar cerca de él y se veían a los niños felices para estar con Jesús. Y Jesús veía esa diferencia y le alegraba. Bien, y quiere aquí Jesús hacer una distinción entre pues los adultos, los que vinieron justo antes, y estos niños. Y por eso dice, ¿no? De cierto os digo que el que no reciba al reino de Dios como un niño, no entrará en él. No está diciendo que para ser salvo tienes que ser un niño, ¿verdad? Los adultos pues también pueden ser convertidos. Hay ejemplos en la Biblia, ¿no? De adultos que vienen a Cristo. No está diciendo que pierdes la oportunidad después de dejar de ser niño. Y no está diciendo que tienes que ser inocente, o sencillo, o así, pues... No, ¿qué está diciendo aquí Jesús? Hablando del niño, o sea, que para entrar al reino de Dios, para recibir el reino de Dios, tienes que ser como un niño. Pues tienes que ser sincero, tienes que venir a Jesús porque quieres venir a Jesús, en amor, en querer acercarte a Él. No intentando sacar algo de Jesús o sacar algo de la vida cristiana o de la iglesia o lo que sea así. No, tienes que venir porque quieres abrazar a Jesús, en un sentido. Jesús veía un corazón sincero, un corazón genuino, y decía, eso es lo que yo quiero, ese es el que será salvo, el que recibirá el reino de Dios. ¿Bien? Como adultos, tristemente, pues que hemos visto más de la vida, hemos visto más del mundo, y pues a veces se nos endurece el corazón por las experiencias que hayamos pasado. Jesús quería ver, y Jesús se alegraba de ver a alguien que es casi como si fuera ¿cómo es la palabra en castellano? Ingenuo no. Ingenuo, casi como una persona ingenua, ¿no? No en el sentido de sin conocimiento, sino buscando sencillamente a Jesús, no queriendo hacerle trampas, no queriendo lo que querían los fariseos, ¿no? Y vemos este contraste entre los niños y entre los fariseos. Y Jesús quería que la gente viniese a él como los niños. Bien, dice, tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Bueno, Jesús contentísimo de hablar con estos niños, de pasar tiempo con ellos. Y esto es un buen recordatorio, ¿no? A cualquier persona que quiera servir a Dios, darle evangelio, el que quiera pues imitar a Jesús, pues trata bien a los niños. Jesús amaba a los niños. Piensa en ellos, busca el bien de ellos y tal es el evangelio. Los niños pueden entender, ¿no? Jesús dijo en otras ocasiones que la salvación es tan sencilla que un niño lo puede comprender. Y es más fácil que lo comprenda un niño incluso que lo comprenda un adulto, en muchos casos, porque no hay que complicarse. Y Jesús aquí está animando a sus oidores a ser como niños a la hora de acercarse a Jesús, ¿bien? A buscarle en sinceridad, sin artimañas, sin querer otra cosa más que Dios, ¿bien? Muchas personas han venido a la iglesia porque quieren algo a cambio. Quieren pues estatus social, o quieren a veces dinero, o quieren una relación con personas. Gente se acerca a Dios con otra cosa en mente, y eso no es lo que quería Dios, ¿bien? Es lo que está condenando aquí Dios. Bien, ahora vamos a tener otro ejemplo. Mira el versículo 17, dice, al salir él para seguir su camino, o sea, justo después de lo ocurrido, dice, vino uno corriendo. Ese corriendo indica, es urgencia, ¿no? Viene una persona que urgentemente quiere hablar con él. Dice, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?
Y esto es curioso, porque yo creo que este hombre viene casi como un niño, ¿bien? Viene con urgencia, viene como si fuera un niño y le hace una pregunta sencilla, queriendo ser salva, queriendo heredar la vida eterna. Realmente le está preguntando a Jesús, ¿no? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Jesús le dijo, y este hombre pues está viniendo como un niño, está viniendo en sencillez. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Versículo curioso aquí, pero bueno, Dios como le llamó bueno, Jesús le recuerda. Y esto, bueno, Jesús sabe cómo va a ir la conversación. Y dice esto, ¿no? Porque le recuerda. Este hombre, más adelante, pues va a decir que piensa que es bueno. Piensa que merece el cielo porque es una persona buena. Y Jesús les está adelantando y le está diciendo, espera, que solo hay una persona buena y esa es Dios. Ahora, Jesús es Dios, Jesús era bueno, no se equivocó al llamarle maestro bueno, ¿verdad? A este hombre. Pero Jesús le está recordando, ten cuidado porque no hay hombres buenos. Dice 19, los mandamientos sabes. Dice, tú conoces la Biblia, tú eres mayor, ¿no? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Bien, ha dado una lista ahí, pues que son 6 mandamientos. Algunos quizás no hayan cometido todos, pero todos han cometido por lo menos uno. Bien, no defraudes, eso va con la idea de mentir o no hacer algo, o sea, alguien espera algo de ti y no lo haces. No digas falso testimonio, pues no mientas acerca de algo. Honrar a los padres, bien, esto ha pecado en esto todo niño. Bien, el tema de honrar a los padres. Dice el 20, y mayores también. Él entonces, este joven, respondiendo, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Vale, bueno, aquí ya hay un problema bastante serio, ¿no? Porque Jesús ya le dijo, no, cuidado, no hay hombre bueno, no hay hombre que haya cumplido con todo esto. Este hombre, como es tan típico, esto lo hacemos todos, bien, no era único ese joven en decir esto, ¿no? Pero este hombre pensaba que había sido bueno, que había cumplido con la ley. Él pensaba que había sido buena persona. Y realmente, pues, hablas con cualquier persona y te va a decir lo mismo. Cualquier persona piensa que es una persona buena. Casi todos dicen que son buenas personas, ¿no? Así es. Nos convencemos de ello. Cada uno se ve a sí mismo de una forma distinta al que ve a otras personas. Y los pecados de otros los magnifica y sus propios pecados pues no los ve. Bien, así somos. Entonces Jesús mirándole, dice, le amó. Por esto, otra vez, yo creo que Jesús vio en él un corazón casi como los niños que venían antes, ¿no? Este chico, este joven, realmente quería ser salvo, quería venir a Dios, quería hacer lo correcto. Jesús le amó y le dijo, pues una cosa te falta. Ahora, es muy curioso cómo va Jesús cómo le corrige Jesús aquí. Porque Jesús no le apunta el dedo a los pecados que ha cometido, que sería igual lo fácil para él, ¿no? Jesús podría haberle dicho, pues no, ¿qué hiciste el martes? ¿Qué hiciste el otro día? O sea, le podría haber recordado de sus pecados, ¿no? Porque Jesús lo sabía. Y este hombre, claro, había pecado. ¿Qué le dice? Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Por qué dice esto Jesús? Algunos han cogido este versículo y han, se han ido a la idea, ¿no? De que está mal tener posesiones. Como que todos deberíamos hacer lo que está diciendo Jesús, ¿no? Y vender todo lo que tenemos, darlo a los pobres y vivir como dependientes, realmente. No es el caso, o sea, Jesús no está mandando esto a todo el mundo. ¿Qué hace Jesús aquí? Está yendo directamente al grano y va a resaltar un pecado, y no es el único pecado, ¿no? Pero va a resaltar un pecado en este chico y va a demostrar a este hombre, a este que le viene, que realmente no es tan bueno como piensa. Bien, a ver, el vender las cosas, darlo a los pobres, eso es algo bueno.
¿no? O sea, sería algo bueno de hacer. No estamos hablando aquí de un mandamiento, no estamos hablando de una prohibición contra las posesiones y eso, pero es algo indiscutiblemente bueno, ¿no? Algo que ayudaría a otras personas. Dice, tendrás tesoro en el cielo. Bueno, es verdad, ¿no? Jesús ha prometido siempre que cualquier cosa que hagamos será recompensado en el cielo. Dice, y ven, sígueme tomando tu cruz. Ahora, lo que le está diciendo Jesús realmente es lo que han hecho muchos otros que le están siguiendo en este momento. Bien, habían muchas personas siguiendo a Jesús, los discípulos entre ellos, que habían dejado todo para seguirle a él. Bien, otra vez, son tiempos distintos. Yo no creo que sea correcto, bien, en el siglo XXI, pues, hacer esto. Porque al final, o sea, entonces, ¿de qué vas a vivir? Vas a tú depender de otros, y yo creo que estás añadiendo aquí un problema, más que solucionar ningún problema, ¿no? Jesús, en el caso de Jesús, muchos habían hecho eso, ¿bien? Y vivían siguiéndole, dependiendo de los que le daban a Jesús, ¿bien? Esto es una situación en particular, una situación específica. Pero dice, tú tienes dinero, tú tienes posesiones, véndelas, ven, sígueme y toma tu cruz. Esto es una frase muy curiosa. Evidentemente cobra mucho más sentido después de entender que Jesús murió en la cruz, ¿no? La cruz, pero bueno, no había ocurrido esto. La cruz era un símbolo de oprobio, un símbolo de vergüenza. Cuando Jesús dijo, toma tu cruz, está diciendo literalmente, ven y vas a ser avergonzado, vas a pasar vergüenza. La gente te va a aborrecer. O sea, está diciendo algo muy fuerte aquí. No está diciendo ponte un collar con una crucecita y toma tu cruz y así vas a... O sea, no. Está hablando de algo serio. Está diciendo, vende todo lo que tienes y vas a ser rechazado, vas a ser oprimido y avergonzado ante los hombres. Van a odiarte por seguirme, ¿ven? Que eso es lo que ocurrió con los discípulos, lo que ocurrió con Jesús, evidentemente, pero le está diciendo el coste de la salvación, el coste del Evangelio, ¿bien? Cuando hablamos del Evangelio, cuando intentamos convencer a alguien de ser salvo, no solemos hablar del coste tanto como los beneficios, ¿no? Cuando uno es salvo, pues recibe muchísima recompensa. Bien, puede ir al cielo y Dios promete recompensa y todo esto, ¿no? Pero no solemos hablar tanto de coste porque no queremos porque queremos que la gente sea salva, ¿no? Bueno, Jesús aquí está hablando del coste, está diciendo lo que será. En este caso específico, bien, significaba vender todo lo que tenía y cambiar eso por vergüenza, cambiar eso por una vida dura, una vida de rechazo. Vale, bueno, es muy duro y uno dice, vale, pero Jesús, si esta persona era genuina, esta persona realmente quería algo bueno, ¿cómo respondes de esta forma tan fuerte? ¿Por qué le pones el listón tan alto? Bueno, ¿qué pasa? Siglo XXII. ¿Qué pasa? Pero él, el joven, dice, afligido por esta palabra, se fue triste. Porque tenía muchas posesiones. Se ve ahora, bien, llegamos al problema en el corazón de este chico. Tenía posesiones y no estaba dispuesto a soltarlas. No estaba dispuesto a seguir a Jesús si significaba perder sus posesiones. Bien, y yo lo digo, ninguna persona puede ser salva si no está dispuesta a perderlo todo. Bien, el arrepentimiento de pecado significa decir, Dios, no merezco absolutamente nada. Yo no tengo balance positivo. Yo únicamente merezco el castigo. Y yo cambio todo. Te entrego mi vida. O sea, yo te doy a ti todo lo que tengo, posesiones y todo lo demás. Te doy todo para que tú me salves. Bien, es entregar absolutamente tu ser, bien, tu persona y todo lo que tengas a tu nombre a Dios. Vale, ahora, como digo, no significa que el cristiano tiene que vender todo lo que tiene. Bien, otra vez, ya lo he mencionado. Eso no es literalmente lo que uno tiene que hacer para ser salvo.
¿bien? Pero uno tiene que abandonar todo. Y en otras aquí no habla Jesús de familia, ¿no? Pero Jesús en otras ocasiones habló de tienes que abandonar a tu familia incluso para ser salvo, para venir a Cristo. Uf, menudo precio, ¿no? O sea, Jesús pone la salvación, el, 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 el listón o el requisito altísimo. ¿Y por qué lo hace? Porque Jesús conocía que este hombre no estaba dispuesto a soltar su vida. No podía ser salvo sin estar dispuesto a soltar lo que él tenía. Yo creo que muchas personas han orado y han seguido un poco las pautas que le haya dicho un cristiano o hayan oído en la iglesia. Han hecho lo que un cristiano les ha dicho que tienen que hacer para ser salvos, ¿no? Que es, pues, pedirle perdón a Dios por sus pecados, hacer una oración y decir, Dios, pues quiero ser salvo. Yo creo que muchos han hecho eso y piensan que son salvos, pero no lo son. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido y no se han entregado a Dios. Bien, como esta persona, tienen ganas, quieren el cielo, quieren todo lo bueno que viene con la salvación, pero no quieren pagar el precio. No están dispuestos a pagar el precio. Y yo creo que hay muchas personas así, no sé cuántas, ¿no? Yo espero que, pues los que estén oyendo, que no sea el caso. Yo espero que seáis todos salvos, hayáis entregado vuestras vidas a Dios. Pero, si tú me dices hoy, David, si Dios quisiera mis posesiones, o cualquier otra cosa que es tuya, mi salud, o mis posesiones, o si Dios quisiera una cosa mía, no se la daría, pues yo creo que eso es indicador de que uno no es salvo. Bien, por lo menos es indicador muy fuerte de ello, que uno no esté dispuesto a sacrificar eso. Realmente lo más probable, creo yo, es que esa persona no sea salva. Es como este hombre que estaba igual cerca, lo quería, tenía buenas intenciones, era sincero, pero por mucha sinceridad y muchas buenas intenciones eso no le iba a salvar. No estaba dispuesto a pagar el coste. Dice el versículo 23, esto es una sección muy triste, ¿no? Muy dura esta de la Biblia. Dice, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el cielo los que tienen riquezas. Y las riquezas son simplemente un ejemplo aquí. Bien, esto lo dice porque el que acaba de venir tenía riquezas. Hay otras cosas que nos impiden ir y dar a Dios. Bien, muchas veces pues uno dice, pues yo no tengo riquezas, pero no está dispuesto a soltar a su familia. ¿Cuántas personas no están dispuestas a entregarse a Dios por miedo de que pues pierdan a su familia, de que su familia no les respete? Tantísimas personas, ¿no? ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? O, en esta cultura diría, los que tienen familia inconversa. Es muy difícil, es un precio muy alto. No es algo que se pueda hacer a la ligera. Significa una entrega completa. ¿Cuán difícilmente entrarán los que tienen riquezas? Los discípulos, bueno, son palabras súper fuertes, ¿no? Y los discípulos tendrían los ojos increíbles, porque los discípulos, o sea, ellos están ahí queriendo, hombre, qué bien, este es una persona que quiere ser salva, quiere unirse a nosotros, y encima es rico, encima tiene cosas. ¿Y qué hace Jesús? Casi como que le disuade de ser cristiano. Ellos están asombradísimos ahora. Dice, se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirlos, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Y lo repite, y es verdad, no ha cambiado eso. Bien, es difícil, y cuanto más tengas, cuanto más satisfecho, entre comillas, estés con tu vida, más difícil es soltarlo para la salvación. Ahora, yo le entregué mi vida a Dios y estoy tan agradecido por ello, o sea, estoy tan contento de haber sido salvo, que desde luego no digo esto para disuadir a nadie que quiera ser salvo. Es absolutamente el mejor intercambio que puedas hacer en toda la vida. Bien seas Bill Gates, seas la persona más rica del mundo, estás cambiando
tus riquezas por algo infinitamente mejor. La salvación es algo tremendo, ¿bien? Y que eso quede claro. No, no estás sacrificando realmente nada para ser salvo. Realmente pues lo estás cambiando por algo mil veces mejor. Pero mucha gente pues no está dispuesta a hacer ese cambio. Muy atada a su dinero, o a su familia, o lo que quieras, lo que sea. ¿Cuán difícil es entrar? Dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja. Esto, mira, menuda exageración, ¿no? Eso es imposible, bien, es muy exagerado. Más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Bien, y dirías, pues madre mía, si es tan difícil, pues nunca va a pasar. Bueno, realmente no pasaría si no fuese por la gracia de Dios. Dios hace milagros para cambiar el corazón de alguien, porque estamos todos muy, muy, muy lejos de la salvación. Sin su ayuda, ninguno lo haría. Versículo 26, ellos se asombraron aún más. Me encantaría ver ahora a los discípulos que Jesús está rompiendo todas las reglas del evangelismo. O sea, todo lo que pensaban, todas sus tácticas para evangelizar, Jesús las está desmontando, ¿no? Dice, ellos diciendo entre sí, pues ¿quién podrá ser salvo? Si les vamos a decir a las personas, para ser salvo, tienes que negarte, tienes que deshacerte de todo, ¿quién va a ser salvo? Y pobrecitos, pues, igual mostrando la respuesta que mostraríamos nosotros. Pero lo que tiene Jesús, o sea, lo que dice Jesús es algo muy serio. Es algo realmente, pues, extremadamente importante de entender. Dice el versículo 27. Entonces Jesús mirándoles dijo, para los hombres es imposible. Y así de claro, es imposible que una persona sea salva, o sea, que abandone sus cosas. ¿Bien? Más para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Qué pasa? Dios le cambia el corazón a uno, Dios le deja ser salvo. Y Dios le ayuda a uno y le muestra, le ilumina el corazón para que sea salvo. 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, Pedro siempre hablando pues antes que ninguno, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Bueno, Pedro dice, vale, pues mira, nosotros sí que lo hicimos, nosotros sí que somos buenos ejemplos aquí. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que no haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras. Fíjate la lista de... O sea, realmente hay que abandonar todo para ser salvo. ¿Bien? Hay que dejarlo todo a un lado. No significa venderlo todo y vivir como un mendigo. No estamos hablando de eso, ¿no? Es ponerlo todo en las manos de Dios. Ponerlo a disposición de Dios. No puedes ser salvo y guardar tu cuenta de ahorros para ti mismo. ¿Bien? Es dejar todo por causa de mí y del Evangelio, dice que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Y lo que está diciendo tan sencillamente Jesús es eso. No es un sacrificio, o sea, bueno, es un sacrificio que vale la pena, vale, aquí dice 100 veces la pena, 100 veces más estás recibiendo a cambio por tu sacrificio. Bien, y yo soy cristiano, yo estoy absolutamente convencido de lo que dice aquí Jesús, ¿no? Estoy al 100% de acuerdo. Si estás dispuesto a sacrificar cualquier cosa para Dios, bien, literalmente cualquier cosa, lo pones en manos de Dios, pues recibes más a cambio. Dice, en este tiempo, incluso aquí en la tierra, entonces hablando de antes de que mueras, vas a recibir a cambio, bien. Y en el siglo venidero, además, la vida eterna. O sea, vale tanto la pena. El coste de la salvación es alto, ¿bien? Que nadie te disuada de eso. Y ten mucho cuidado con el que, pues, te ponga el Evangelio, te ponga la salvación como algo súper fácil. La salvación no es fácil. No es algo, no es algo que no lleva precio, ¿bien? Lleva un precio. Pero a cambio de lo que tú des a Dios, recibirás tanto más, ¿bien?
Bueno, y Jesús yo creo que lo explica muy bien, ¿no? Recibirás muchísimo más de lo que hayas abandonado, lo que hayas dejado por Él. Y además la vida eterna, ¿no? Durará para siempre. En otras ocasiones Jesús dijo, ¿no? Todo lo que tú tengas aquí en esta tierra, sean riquezas o familia, bien, padre, madre, hermano, hijos, tierras, lo que sea, todo lo que tengas lo vas a perder cuando te mueras, ¿no? No te lo puedes llevar a ninguna parte. Pero con la vida eterna, todo lo que recibirás será para siempre. Bien, es una inversión segura, es una inversión que vale la pena. Y creo que ahí terminamos, ¿no? Versículo 31. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Los que prioritarizan esta vida serán los últimos, y los que abandonan lo que hay en esta vida, lo sacrifican para Dios, ellos serán los primeros. La idea es que Dios les dará muchísimo más a cambio. Bien, allí sí que lo vamos a dejar por hoy. El tema del pasaje entonces es el coste de la salvación. Bueno, empezó Jesús hablando de las obras, ¿no? En este caso el adulterio y cómo lidiar con esto. Después habló de cómo acercarse a la salvación, como un niño, con sinceridad, no queriendo nada a cambio. Y después habla del coste, o sea, incluso pues casi como lo pone más difícil para ser salvo. Pero no, desde luego no te quedes con el coste sin entender que a cambio recibes tantísimo más, que vale mucho la pena. Muy bien, bueno, vamos a terminar allí. Nuestro Padre, damos tantas gracias por tu palabra, gracias por lo que hemos visto hoy, gracias por la enseñanza de Jesús. Y Señor, pues yo, aunque no sea capaz de enseñar como lo hizo Jesús, espero que haya sido de ayuda, de bendición a los que estén escuchando. Damos tantas gracias y pedimos que nos ayudes a glorificarte en todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.